El libro de Job. Quiero contar un testimonio que tengo en cuanto al libro de Job. En 1976 fui a Life Bible College y leí, creo que por primera vez, el libro de Job. Hice un mini estudio y pues de ahí en adelante estoy muy cerca. Este libro está muy cerca y que aprecio siempre con toda la Biblia, como cada libro es palabra de Dios, es eterna, es inspirada por Dios y es práctica, que quiere decir que se aplica en la vida a diario. Y pensando en el libro de Job, se aplica en cuanto al tema de sufrimiento. En ese momento, debía haber estado pasando por alguna prueba de fe y que me puse a leer Job. Con el tiempo me di cuenta que otros también estaban leyendo Job. Y pues uno se da cuenta de que hay gente leyendo Job, no solamente uno. Y me acuerdo que llegó a ser como un chiste interno, que ahora nos toca leer Job. Bueno, vamos a orar, porque vamos a leer Job. Padre Celestial, te damos gracias que tu palabra es una lámpara a nuestros pies, es una luz a nuestro sendero. Reafirmamos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Señor, queremos recibir esta enseñanza. Si quieres levantar tus manos ahí donde tú estés y pedirle a Dios que tú recibes este libro de Job, no como la palabra de los hombres, sino como la palabra de Dios que actúa en nosotros, que tenemos fe total. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre y cuando leemos un libro en el Antiguo Testamento, nos preguntamos si ese libro también se menciona, se refiere en el Nuevo Testamento. Bueno, encontramos referencia al libro de Job en el Nuevo Testamento. Sí, señor. En el libro de Santiago. Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Aquí el tema es, adivina, la paciencia. Santiago capítulo 5 habla de la paciencia, habla de perseverar en la fe hasta la segunda venida. Santiago 5, 7 al 11, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, ya que se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos,
Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Observamos aquí, punto 1, si estás tomando los apuntes, Job es profeta, habla en el nombre del Señor. Punto 2, la recompensa de perseverar. Punto 3, el final que Dios le dio. Hay que ver el final que Dios da para ver el fin. Nosotros tenemos que perseverar a ver el fin que Dios tiene para nosotros. Ken Baugh dice, en medio de su sufrimiento, Jesús pudo soportar pacientemente porque se enfocó en la alegría que sabía que venía. El autor de Hebreos escribe, mantén los ojos en Jesús, nuestro líder e instructor. Estaba dispuesto a morir una muerte vergonzosa en la cruz por la alegría que sabía que sería suya después. Y ahora Él se sienta en el lugar del honor por el trono de Dios. Si quieres evitar sentirte desanimado y cansado, piensa en su paciencia, ya que los hombres pecaminosos le hicieron cosas tan terribles. Hebreos 12, 2-4. En la Biblia al día. Punto 4. El Señor es muy compasivo y misericordioso. Warren Wiersbe, en el libro Sé paciente, Waiting on God in Difficult Times, dice, mientras estudiamos el libro de Job juntos, confío en que se lograrán dos cosas en tu vida. Aprenderás a ser paciente en tus propias pruebas y aprenderás cómo ayudar a otros en sus pruebas. Su mundo está lleno de personas que necesitan estímulo y Dios puede estar preparándolo para ese ministerio. Estos son dos buenos fines. Aprender a ser pacientes y aprender cómo ayudar a otros en sus pruebas. Introducción a Job. Punto 1. Job es el primero de los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Lamentaciones. Cuando decimos que es un libro poético, no quiere decir que sea un libro de imaginación, de romanticismo, de mitología. Cuando nos referimos al libro profético, no estamos hablando de la rima que trae las líneas. Más bien, el libro poético de Job y de otros libros poéticos en la Biblia es que trae lo que se llama el paralelismo. Y esto era un estilo
muy común en la literatura de la antigüedad. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, libros de los griegos de la antigüedad. Eran libros poéticos, pero no con la rima, sino con el paralelismo que vamos a ver en Job. Otra vez, la poesía hebrea es el sentido, el contenido, más que el sonido de las frases. Segundo punto, el autor. ¿Quién sería el autor de Job? Bueno, hay candidatos. Uno es Moisés, otro es Esdras, Salomón, el mismo Job, y una sorpresa, Eliú. Algunos consideran que puede que él haya sido el autor de Job. Tercero, el profeta Ezequiel en la Biblia nombra a Noé, Job y Daniel como los tres varones más justos. Noé, Job y Daniel. Número 4. Job es el libro más viejo del mundo. O sea, si es del mundo, pues de la Biblia, también el libro más viejo. Una pregunta. ¿Cuándo vivió Job? Se cree que fue en el tiempo de los patriarcas. ¿Por qué? Letra A. Job tuvo una larga vida, dice en Job después de esto vivió Job 140 años, una larga vida, como en el tiempo de los patriarcas. Letra B, Job fue sacerdote de su casa. No había otro sacerdote mencionado, el mismo Job frente a su casa. Letra C, Job fue antes de Abraham. No hay mención de Abraham. Haciendo un paréntesis, cuando uno lee la Biblia y llega a Abraham, pues la historia venía pues desde Adán y Eva, ¿no? Y venía así agrandándose otra vez con Noé y su familia, pero se va agrandando. Tenemos la Torre de Babel y ahora más y más amplio y todo. Pero al llegar a Abraham, ya nos encaminamos de ahí. Y Job no dice nada de Abraham. Letra D. Algunos piensan que posiblemente Job se conocía con Jacob, nietecito de Abraham. Letra E. Elifaz, en el libro de Job, uno de los queridos amigos de Job, fue hijo de Esaú, según Génesis 36:10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Primero, Elifaz. Bueno, otra consideración, letra F, es que Job fue antes del Éxodo. No hay referencia ni a Abraham, y menos a Moisés y los israelitas en Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, otra pregunta.
¿Dónde fue Uz? Dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Uz. Josefo, el historiador judío, quien escribe en el primer siglo, o sea, después de Cristo, que Uz, un señor Uz, no es el mago de Oz, no, un hombre Uz, fundó la ciudad de Damasco. Damasco, la ciudad de la antigüedad más famosa, y que esto puede ser, digamos, referencia, o es referencia, en la antigüedad a esta región. ¿Dónde sería Uz? Pues sería el desierto de Siria, hoy en día. Otra pregunta. ¿Job fue real? Bueno, el Antiguo Testamento habla de Job y el Nuevo Testamento también habla de Job. Y habla de la tierra de Uz, que podemos entender, en tiempos antiguos era un lugar conocido, y también habla de hechos reales, lo que realmente pasó. ¿Job fue real o fue un cuento inventado? Pero perdón, no quiero menospreciar los cuentos, porque pues gran parte de la literatura de los seres humanos nos ha llegado realmente en forma de cuentos. Uno piensa en los griegos, Homer, romano, Virgil. Uno piensa más hacia tiempos modernos, Dante, Milton, Shakespeare. Pues todos ellos están escribiendo cuentos muy valiosos. Observaciones en cuanto al libro de Job. Punto 1. Job es una obra de filosofía. La filosofía, hay temas. Bueno, tema 1, ¿por qué cosas buenas pasan a los malos y por qué las buenas personas sufren? Haciendo un paréntesis, cada año nuevo en algún lado del mundo ponen así una entrevista con personas ateas quienes explican para la humanidad a través de los medios por qué el ateísmo está tan de moda, por qué está creciendo, y básicamente es por eso, porque cosas buenas pasan a los malos y cosas malas pasan a los buenos. Como uno no tiene la respuesta, se opta para el ateísmo. Tema 2 es que Job habla de Satanás. Este ya es un punto filosófico. Si existe o no existe, y si existe, ¿cómo sería Satanás? Un Satanás. Tarde o temprano, todo el mundo pregunta, ¿por qué estoy pasando tal cosa? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué ahora me está sucediendo esto? ¿No te has preguntado eso? Ese es mi favorito. ¿Por qué ahora? ¿Qué hice?
para merecer esto ahora. Pero el tema de Satanás, uno se da cuenta que eso no está tan claro, uno no lo tiene en nuestro tiempo moderno. Aún hablando de nosotros, los creyentes, a veces no tenemos muy presente el factor X, el factor de Satanás. Otro tema que vemos en Job, que es un tema filosófico, es la inmanencia de Dios. Esta palabra tiene la palabra imán, que significa así como para atraer, para jalar, para estar cerca, la inmanencia de Dios. Bueno, si vamos a hablar de la inmanencia de Dios, nos preguntamos, si Dios existe, ¿le interesa nuestra condición? ¿Está cerca o está muy lejos? Solo puedes tener problema con el sufrimiento si crees que Dios es todopoderoso y amor. Toca negar o que Dios sea bueno o que sea todopoderoso, porque no puedes tener las dos cosas, ¿sí? Si Él realmente es así todopoderoso y es todo amor, entonces ¿por qué mi sufrimiento? Es una discusión filosófica. ¿Has tenido esa conversación con personas ateas? ¿Tú hablas con las personas que no son creyentes? Te darás cuenta que esto, y tú hablas con ex cristianos, personas quienes eran cristianos, pero ya no lo son. ¿Y por qué? Bueno, dijeron, no, pero ¿qué Dios? ¿Sí? Este Dios todopoderoso, este Dios que dice que es amor, y mira el sufrimiento que estoy pasando. Bueno, otra opción es que Dios es débil, no puede hacer nada. Y Él espera que nosotros arreglemos los problemas. Es como la filosofía de tener a Dios como la abuelita. La abuelita de una familia grande, ¿sí? La abuelita ama a todos, pero los hijos son los que tienen que arreglar los problemas. Eso sí es la filosofía de tener a Dios como la abuelita. Es que, ¿no sabías que la abuelita figura mucho en la filosofía? ¿Que figura mucho en la doctrina? También tenemos el universalismo. ¿Cómo es el universalismo? Pues que Dios es como la abuelita. La abuelita quien dice a esos hijos y nietos, les dice, es que ustedes tienen que portarse bien o no les voy a dar la merienda. No les voy a dar para el recreo y la tortica que yo les tengo preparada. No, si se portan mal. Y se portan mal esas criaturas. Entonces, ella les regaña, les dice, ay, es que ustedes son tan necios, tan desobedientes y que han hecho todo a lo contrario de lo que yo quiero, pero yo os amo. Vénganse, cómanse pues su merienda, porque ¿qué hago? Yo soy su abuelita. Entonces la gente está contando con que Dios, por amor, reciba a todo el mundo en el cielo, porque Él es como
el Dios abuelita. Nota, en Job también tenemos la filosofía y el coraje. Brennan Manning aborda este tema de la confianza. La confianza inquebrantable es una cosa rara y preciosa porque a menudo exige un grado de coraje que roza lo heroico. Cuando la sombra de la cruz de Jesús recorre nuestras vidas en forma de fracaso, rechazo, abandono, traición, desempleo, soledad, depresión, la pérdida de un ser querido, cuando estamos sordos a todo menos al grito de nuestro propio dolor, cuando el mundo que nos rodea parece repentinamente un lugar hostil y amenazador, en esos momentos podemos gritar de angustia: ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que esto suceda? En esos momentos se siembran las semillas de la desconfianza. Se requiere un coraje heroico para confiar en el amor de Dios sin importar lo que nos pase. Hablando de los nietos, vi el coraje de nuestra segunda nietecita cuando tenía por ahí 1 año. Ella y yo ya cantábamos juntos, así, unas cancioncitas ahí que su papá y yo le habíamos compuesto y ella se lo sabía, y que en el momento de tener que lavarle los dientes a la fuerza, sujeta por 3 personas para que ella dejara de cepillar los dientecitos ahí, y que era como una escena de tortura, como de waterboarding, y que le está pues entrando el cepillo de dientes y con algo de agua, y ella ahí 1 año de edad, y comienza a cantar. Nuestra bendición. ¿Qué coraje tiene esta criatura? Coraje heroico para confiar en el amor de Dios sin importar lo que nos pase. Otro tema en Job que es filosófico es revelar a Job, o revelar Job a sí mismo, a entender Job. ¿Quién era Job? Es que eso es filosofía, de saber primeramente quién es uno. Y Job, en esta experiencia, va a saber quién es Job. Otro tema. Job fue escrito, según J. Vernon McGee, para enseñar el arrepentimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Otro enfoque en Job es para tratar el tema del después de la muerte. El Nuevo Testamento da claridad en cuanto a la vida después de la muerte y da perspectiva
más amplia sobre el sufrimiento. En Romanos, Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Nota, estamos comentando sobre la necesidad de una teología de sufrimiento. En el libro Benedict Option por Rod Dreher, él dice que la iglesia tiene que tener una teología de sufrimiento. Una teología de sufrimiento. No estamos preparados para sufrir. Tercero, el libro de Job, pues coloca palabras en la boca de Dios. Me hago entender, según el libro de Job, Dios está hablando. Eso sí es una cosa seria. Que Dios está diciendo lo siguiente. El libro de Job coloca palabras en la boca de Dios, en la boca de los hombres, en la boca del diablo. El diablo también habla en Job. O sea, o es un invento o es revelación de Dios. O no es, o sí es. La verdad, lo real. Cuarto, Dios fue retado, acusado por el diablo. Job no sabía de esto. Y podemos pensar que quizás en nuestra experiencia haya cosas que nosotros nunca vamos a saber, cosas por detrás que nosotros no las sabremos. Job no las supo. Quinto, Job es literatura sapiencial, que quiere decir de la sabiduría. Hay dos maneras de adquirir sabiduría. Primero, es aprender de otros. Segundo, es aprender por uno mismo. Lo que llamamos la escuela, la dura escuela de la experiencia. Golpe a golpe, verso a verso. Nota, la literatura sapiencial es en general, no en particular. ¿Qué quiere decir? Que no es siempre cierto en toda situación. Generalmente es así. En Proverbios tenemos aquí una sabiduría que en general es así. Alguien dijo, no se puede tomar, es cuestión de la hermenéutica, no se puede tomar proverbios así como de promesas en proverbios, porque no es siempre así. En general, la sabiduría es capaz de generalizar, de ver que pues las cosas son así. ¿Me explico? En general, en esta vida, con la Biblia o sin la Biblia, si tú haces bien, haces el bien, vivirás bien, vivirás feliz, vivirás con salud. En general, en esta vida, si tú haces mal, haces el mal, vas a sufrir. En general. ¿Pero qué? Hay excepciones. El concepto usado por los amigos de Job, ¿cómo era su paradigma? Si tú pecas,
sufrirás. Y si sufres, es porque pecaste. Así ellos veían, así todo, por decirlo, muy fácil. Si tú pecas, sufrirás. Y si estás sufriendo, pues debe ser que es porque hubo pecado. Bueno, tema de Job. Hablemos sobre la estructura del libro de Job. Primero tenemos el prólogo. Esta parte está en prose. O sea, es una historia contada que tiene conversaciones. Y tenemos, segundo, un diálogo que ahora entra el estilo poético. Este diálogo tiene, letra A, su aspecto humano, que son capítulos 3 a 37, donde tenemos la intervención de Elifaz, Bildad, Sofar, y tenemos rondas. Una primera, segunda, tercera ronda, y tenemos ya la participación de Eliú en capítulo 32 a 37, que es un monólogo. Este es el aspecto humano del diálogo. Ahora, letra B, tenemos este diálogo celestial. Capítulos 38 a 42, la primera parte. Tenemos la primera ronda, capítulos 38, 39, y una segunda ronda, capítulo 40 a 42, la segunda parte. Y tercero, en nuestro bosquejo tenemos el epílogo, capítulo 42, versículos 7 al 17. La última ronda de diálogo es entre Dios y Job. Y tenemos pues dos historias aquí contadas de la perspectiva celestial y de la vista terrenal. Y tenemos el argumento de Satanás. ¿Qué es lo que decía Satanás? Que la gente teme a Dios solo por interés, solo para sacar algún beneficio. Me acuerdo invitando a una compañera del trabajo a la iglesia, vino y se entregó al Señor. La semana siguiente yo estaba pendiente a ver si hablábamos alguna cosa de Dios, pero no. Y no vino el siguiente domingo, tampoco el siguiente domingo. Entonces me tocó como abordarle el tema y le dije, pues tú viniste y ¿cómo te pareció? Y todo, ay, qué maravilloso y todo. Y bueno, ¿y tú hiciste la oración para recibir al Señor? Sí. ¿Y ahora qué? Ella dijo, no, pues yo hice pues para ver si me iría mejor la semana siguiente. Y como no me fue mejor, pues no seguí. O sea, es cierto que una persona puede temer a Dios a ver si le irá mejor. Mucha gente viene a la iglesia a ver que si esto me ayudará, esto para que me vaya mejor, ¿qué hago? Dígame, ¿qué tengo que hacer para que me vaya mejor en la vida? ¿Qué me va a dar Dios? Entonces, Satanás está diciendo aquí a Dios que realmente
la gente no le teme, sino por interés. Y que vemos por qué, digamos, en los, por decirlo, últimos 100 años, que las iglesias se han enfocado en el tema de la prosperidad. ¿Sí? Y entonces, pues, lógico que es para que le vaya bien a las personas. Y pues, Satanás debe estar riéndose. Argumento de Satanás. La gente teme a Dios solo por interés. Participantes y elementos del libro de Job. Punto 1. Dios, llamado Yahweh en el libro de Job. El narrador habla de Dios tantas veces. Job habla de Dios tantas veces. Dios, primero en el libro de Job. También está, punto 2, Satanás. Literalmente el Satán, el acusador. ¿Cómo se dice acusar en hebreo? Satán. Sí, es la palabra directa tomada del hebreo para acusar. Es como un título, no es un apellido, no es como Jorge Satán, no. Sería Jorge el Satán, o sea, Jorge el acusador. Tercero, en el libro de Job tenemos a Job, temeroso de Dios, apartado del mal. Warren Wiersbe dice, Job fue perfecto y recto. No estuvo sin pecado, ya que nadie puede reclamar esa distinción, pero fue completo y maduro en su carácter y recto en su conducta. La palabra traducida perfecto se relaciona con integridad, otra palabra importante en Job. Las personas con integridad son personas completas, sin hipocresía ni duplicidad. Ante las acusaciones de sus amigos y el silencio de Dios, Job mantuvo su integridad y finalmente el Señor lo reivindicó. ¿Quién más tenemos en el libro de Job? Pues la esposa de Job, quien le dijo, maldiga a Dios y muérase. Esta esposa no dijo, voy a orar por ti. Entonces, pues, sí, tenemos la esposa de Job. También tenemos los amigos de Job, 3 amigos mayores que Job vinieron, se sentaron, lo acompañaron en silencio por una semana. Ellos también están en el libro de Job. También está Elifaz, el mayor. Es considerado el más amable, pero cuando Job dice que abrió la boca, si no hubiera hecho eso Job, pues no tendríamos el libro de Job. Es que Job comenzó todo esto, que se le ocurrió abrir la boca a maldecir el día que él había nacido. Elifaz no aguantó. Dijo, aquí esto realmente se puede entender fácil. Yo tuve una visión
y yo sé que todo el mundo es pecador y es por eso que tú estás sufriendo. Pero aguante, es que el sufrimiento te hará una mejor persona. Dile a Dios que estás sorry, que estás, en hebreo, arrepentido, ¿sí? Y ya, esto se arregla. Elifaz. También tenemos Bildad. Él es considerado el teólogo del combo. Este no tiene ni triste compasión. Y pues sale con que los hijos de Job debían haber sido pecadores, que debían haber hecho algo ahí para merecer ese fin. Y Bildad dice, tenemos que escuchar todo esto de Job. Dios es todopoderoso. Bildad dice su teología. Y tenemos a Sofar. Job, mira, Sofar es más sutil. Job, tú estás pecando sin darte cuenta. Pero Dios sí sabe. Dios es omnisciente. Y bueno, vamos a tener también en este libro 10 discursos. Job va a hacer 10 mini discursos. Viene así uno cortico, 3, y que él va a hablar 10 veces. Va a echar un discurso sobre la sabiduría, comparándola con una mujer para ser deseada, capítulo 28. También su prédica sobre la inocencia, que suena como un poquito como el Sermón del Monte, capítulo 31, diciendo si yo hubiera violado algún estatuto, pues todo eso, mucho hablar de Job. Y los amigos, pues se cansaron y se fueron. Y vamos a tener a Eliú. Él es el más joven. Muy seguro en sí mismo. Tiene mucha confianza que él sí sabe. Pero mirando, no tiene nada nuevo que decir. Y termina como en el mismo plan de condenar a Job. Y pues él dice que Dios utiliza visiones o enfermedades para hablar a las personas. Pero Job no le para bolas y se va Eliú también. Y vamos a tener además en este libro de Job referencia a 2 criaturas. Los comentaristas piensan que uno es el hipopótamo y otro es el cocodrilo. Bueno, dejémoslo de ese tamaño por el momento. Más adelante veremos sobre estas criaturas de la naturaleza. Pongamos tarea, comprensión de los tiempos, a leer todo el libro de Job en grupos. No tú solito leyendo, no, hazte con compañeros, así. Y bueno, con personas, no tienen que ser de comprensión de los tiempos y de pronto se inquietan con leer el libro de Job.
y querrán aprender más del libro de Job. Pero leer todo el libro en grupos. O sea, uno es Job, el otro es Elifaz, el otro, repartir ahí lo que habla Dios, lo que habla Satanás, cada uno ahí con su participación. Esto se hace para sentir la dinámica, ¿sí? Esto realmente es un gran conversatorio aquí, que se aprecia haciendo exactamente como se hizo en el libro de Job. Job, capítulo 1, leyendo en la Nueva Versión Internacional. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas, era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos sus habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Acerca de Job. Letra A. Job tenía familia. 10 hijos. Letra B. Era próspero. Esta familia vivía bien. Letra C. Oraba por sus hijos. Y vamos ya a entrar en la primera prueba de Job. Lo que vamos a ver aquí nos puede ayudar a entender, a interpretar cosas que pueden pasar al pueblo de Dios. J. Vernon McGee dice que quizás esto no sea la explicación total como uno quisiera tener, pero puede que sirva. Versículo 6. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Nota, los hijos de Dios. Se entiende que son los ángeles, los buenos ángeles, son seres creados por Dios, inteligentes, sin número, no son seres humanos, no pertenecen a la raza humana, pero tienen responsabilidades, recurren, patrullan la tierra. Punto 1. Los ángeles reportan a Dios. Punto 2. La realidad de la dimensión espiritual se ve aquí. Esto nadie hubiera sabido en el momento que ocurren estos hechos. Aquí lo estamos leyendo, ¿sí? Porque Dios nos revela, pero la gente en ese momento no hubiera sabido de esto. Y oh, qué sorpresa, un día aparece Satanás ahí entre estos hijos de Dios.
Tercer punto, la realidad de un enemigo espiritual. Un ángel caído, un enemigo. Versículo 7. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Satanás se reportó. La realidad es que el diablo no está en el infierno todavía. Está rodando la tierra. Segundo de Corintios habla del Dios con D minúscula, el Dios de este mundo. Efesios habla del príncipe de la potestad del aire. Pedro dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Capítulo 1, versículo 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De pronto Satanás había puesto ojo a Job antes y no se había podido hacer nada sino hasta que se presentó este momento, esta ventana de oportunidad. Vemos aquí la realidad de la protección espiritual. Job capítulo 1, versículo 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Aquí viendo la protección. En inglés está la palabra hedge, que Dios había puesto un hedge. La palabra trae así, es realmente como un arbusto, ¿sí? Una mata grande que al crecer y crecer y crecer da una protección y no se puede entrar al otro lado porque y es todo natural que crea una barrera de protección. La Reina Valera, versión 60, habla de un seto vivo que constituye un muro para proteger. En el libro de Oseas dice, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Como padres, nosotros sí oramos por nuestros hijos, que Dios les coloque así un seto de protección para que no encuentren en dado momento lo que no conviene. Es una protección sobre sus vidas. Comentario, punto 1. Esto es cuestión espiritual, no es físico. Segundo, las personas de la antigüedad sabían de esto bien.
Ellos sí sabían de esta dinámica espiritual. Tercero, la oración es como un seto de protección. Número 4, la cobertura precisamente de los padres. Job es padre aquí, orando, poniendo una cobertura. Quinto, Satanás no puede si Dios no permite. Sexto, si se pierde el seto al quitar esa protección, entonces ahí sí el enemigo entra. Versículo 10. En la Reina Valera dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dios ha puesto su barrera alrededor del hombre. Si no, el hombre estaría sin protección contra el demonio. El hombre puede quitar esa protección, puede salir de debajo de una cobertura y puede exponerse a la influencia de Satanás. En nuestro contexto vemos la entrada de influencias espirituales negativas en las personas a través de películas de terror, ocultismo, el sexo fuera del matrimonio, la violencia, la idolatría, yoga, tabla, ouija, espiritismo, comunicación con los muertos o con los ET, la droga, técnicas de relajación, hipnotismo, diferentes terapias, el tatuaje, ciertas joyas, símbolos, la música. Entonces el hombre expuesto así a la influencia negativa espiritual. Job capítulo 1 versículo 12. Muy bien le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Primero aquí vemos la realidad de la soberanía de Dios. Dios pone límite al diablo. Segundo, Satanás desafía a Dios. Si el hombre realmente adoraría a Dios sin las bendiciones. Seguimos. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, pues apoderaron de los camellos y se los llevaron.
A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Nota, Ken Baugh dice, lo primero que hizo Job después de perder su riqueza y sus hijos fue adorar a Dios. En esto Job se levantó, rasgó su túnica y se afeitó la cabeza, luego cayó al suelo en adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. Jehová dio y Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Job pudo mantener su confianza en la soberanía de Dios en medio de la adversidad. Esta confianza le dio una paciencia increíble. Si desea poder soportar con paciencia las temporadas de sufrimiento, debe reconocer como Job que Dios es soberano en su vida y que está trabajando todo de acuerdo con su plan para su vida. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Esta es la declaración de fe total que se ha sonado por 4,000 años. Famoso este versículo en los funerales, a recordar que lo que tenemos es de Dios. Nota, la meta del diablo, que el hombre maldiga a Dios. Job, capítulo 2. Segunda prueba de Job. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse ante el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Otra vez Dios reconoce a Job, que Job es justo. De otro modo, pues, habría sido ya diferente historia aquí. Versículo 4. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Vemos que la prueba se intensifica. Observamos, número 1, cada persona tiene su lado flojo.
Primero de Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Observamos, segundo punto, Dios pone límite al diablo. Tercer punto, el diablo ataca las finanzas, la familia y la salud. Versículo 7. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Primero, Job recibe el primer análisis y el primer consejo dado, consejo de su esposa, su primera amiga, que representa el pensamiento de este mundo. Recordamos en Génesis la mujer de Lot. Hasta Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Representa el pensar de este mundo, y aquí, pues la esposa de Job maldice a Dios y muérete. Segundo, Job se mantiene. Mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job se mantiene. Job no pecó ni de palabra. Y ahora vamos a ver los tres amigos de Job. Letra A, Elifaz. Él es temanita, nieto de Abraham. Bildad, letra B, hijo de Shuita, hijo de Abraham. Génesis 25:2. Letra C, Sofar, Namanita, el norte de Arabia. Comentario. Número 1. Los tres varones eran amigos. Podemos pensar, buenos amigos hasta este momento. Querían ayudar. Punto 2. No conocían a Dios ni lo que Él hacía. Cuidado dando consejos, como decimos, a la lata. Así realmente uno no sabe lo que está aconsejando. Tercero, la última vez que lo vieron, Job estuvo bien. ¿Cómo las cosas pueden cambiar un día para el otro? Número 4, eran los filósofos de su época. Y bueno, ellos pensaron 7 días antes de hablar. Nota, cada uno de estos amigos pues va a hablar de su perspectiva, de un enfoque, pero todos llegarán a la misma conclusión. ¿Qué es? Letra A, Job había pecado. Letra B, Dios
lo estaba castigando. Letra C. Job tenía que arreglar su vida. Job capítulo 1, versículo 11 al 13. 3 amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y cenizas sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por comprensión de los tiempos y por este curso, el libro de Job. Pedimos, Señor, que tú sigues bendiciendo a cada uno y haciendo, Señor, que toda tu palabra sea para nosotros ese refrigerio, que sea una guía y que nos ayude en toda circunstancia. Te damos gracias. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.